Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que COE, en colaboración con FI Group, organizamos hoy. Bueno, con el objetivo de explicar qué medidas excepcionales se está llevando a cabo desde el Gobierno para hacer frente a la situación provocada en las empresas por la pandemia del COVID-19. Como saben, DFI Group es una compañía especializada en asesorar a las empresas en la gestión de la financiación de su I+D+I, mediante el diseño y la implementación de acciones con el objetivo de cumplir y potenciar el desarrollo tecnológico y económico de las compañías. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de tres bloques fundamentales. En primer lugar, hablaremos de las ayudas para proyectos de I+D+I y ayudas financieras en el ámbito estatal. Estará a cargo de María del Mar Martínez, manager de FI Group, y Alfonso Fernández, consultor senior de FI Group. A continuación hablaremos de ayudas públicas para inversión y eficiencia energética, a cargo de Daniel Ramos, manager también de FI Group. Y por último hablaremos de ayuda y otras iniciativas internacionales contra el COVID-19, un punto de vista más internacional, que se encargará Manuel Maestre, team leader de FI Group, de explicarnos este asunto, ¿no? Hoy es una oportunidad para conocer el catálogo de ayudas públicas existentes a día de hoy para combatir el COVID-19 y mitigar sus efectos en nuestro tejido empresarial. Pues todos los participantes podéis elaborar las preguntas que consideréis a los ponentes a través de la aplicación. Os agradeceríamos que indicaseis vuestro nombre, vuestra organización, vuestra empresa y a quién dirigir la pregunta para que, según vayan finalizando las exposiciones, pues los ponentes puedan responder a todas ellas. Y no dudéis de hacer uso de este apartado de la herramienta. Y pues nada, si os parece, damos comienzo al primer bloque de ayudas para proyectos de I+D+I. María del Mar y Alfonso, cuando queráis. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfonso Fernández Viveros. Voy a hacer yo la presentación tanto de FI Group como de la primera parte de ayudas nacionales. Efectivamente, como comentaba Carlos, se va a estructurar en 4 bloques este webinar de hoy, en el que vamos a empezar con una presentación principalmente de CEDETI, de las medidas excepcionales de CEDETI. Como sabréis, CEDETI es un organismo de financiación pública a nivel estatal. Después pasaremos con el resto de ministerios y con la Agencia Estatal de Investigación a nivel nacional. Pasaremos después a la parte de inversiones, ayudas a la inversión, y por último, ayudas a nivel internacional. Por tanto, pasamos en primer lugar a presentaros nuestra empresa, FI Group. Y pues nada, comentaros un poco unas generalidades, puesto que el objetivo del webinar no es nuestra presentación, pero bueno, para que nos conozcáis un poco. Somos una empresa internacional, tenemos oficinas en 37 países, con unas cifras muy importantes, como podéis ver ahí. Gestionamos hasta 7.500 millones de presupuestos destinados a vuestros proyectos de I+D. Tenemos más de 13.500 clientes actualmente en cartera y tenemos 1.200 empleados a nivel internacional. La presencia en países y la colaboración con muchos organismos públicos de estos países, pues bueno, podéis ver algunos ejemplos, en el caso de España con CEDETI principalmente, con la Agencia Estatal y con otros ministerios. A nivel estatal, que es un poco lo que nos interesa principalmente, ya que el webinar es con la COE, a nivel estatal tendríamos pues oficinas en esas ciudades que podéis ver, ¿vale? Oficinas principales. De todas formas, gestionamos proyectos en todo el territorio. Tenemos unos principales indicadores de 450 millones de euros de financiación, más de 450 millones de financiación conseguimos para nuestros clientes, con 2.500 clientes activos. Y una facturación nuestra de en torno a 40 millones de euros y 3.000 millones de presupuesto destinado a I+D, es el que gestionamos anualmente en España. Además, así como datos adicionales y muy relevantes, gestionamos en 2019 el 10% de las solicitudes que se hicieron a CEDETI, de todos los proyectos que se hicieron. El 10% estuvo lanzado desde FI Group. Además, conseguimos 4.500 proyectos financiados, con un gasto en I+D+I de 2,5 millones de euros. Y
perdona, de 2.500 millones de euros. Y además, un tema muy importante es que nuestro equipo es capaz de gestionar proyectos de muchos campos. De hecho, de más de 200 campos dentro de las disciplinas UNESCO. Y por último, para comentaros algún otro indicador acerca de nosotros y que nos conozcáis, dentro de uno de nuestros principales servicios, que es la generación de deducciones fiscales para nuestros clientes, si alguna de vuestras empresas ya ha trabajado dentro de este campo, sabréis que hay una generación de informe motivado vinculante para estos proyectos. El año pasado, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, se realizó un estudio para conocer el estado de presentación de informes motivados vinculantes que se realizaban y quiénes los gestionaban. Como podéis ver, las cifras de FEI Group resaltan bastante porque llegamos a gestionar un 21,8% de los informes motivados vinculantes que se generaron en todo 2019. Y poco más que contaros. Vamos ya un poco a meternos en harina, que es lo interesante. Muy bien, pues nada, como decíamos, en el primer bloque vamos a presentar la financiación nacional. Está a cargo de, por un lado, de María del Mar Martínez, mi compañera, que será la segunda parte, y la primera parte de CEDETI, que la voy a presentar yo. Vale, voy a hacer una pequeña introducción. ¿En qué consiste CEDETI? Puesto que tampoco tenemos claro si todo el mundo que ha acudido al webinar sabe exactamente en qué consiste. CEDETI es un organismo de financiación pública a nivel estatal. También gestiona financiación internacional. En el caso que os voy a explicar yo ahora, solamente la financiación estatal. Dentro de CEDETI existen varias líneas de financiación, ¿vale? Entonces, como se divide principalmente es en varios grupos, pero tenemos por un lado las líneas de financiación que son de apertura permanente, es decir, una ventanilla abierta que se puede presentar durante todo el año, y por otro lado tenemos las convocatorias, que son concurrencia competitiva y tienen una fecha de apertura y otra de cierre. Como podéis ver ahí en ese círculo tendríamos las que son de color morado, son las convocatorias que de hecho están abiertas ahora mismo, estas dos convocatorias de CEDETI, y el resto son líneas de financiación. Otra forma de agrupar también las ayudas en CEDETI sería, por un lado, para proyectos de I+D y por otro lado, para proyectos de inversión. Y además de eso, dentro de esta agrupación, los proyectos de I+D se pueden situar en diferentes estados de maduración de la tecnología. Dicho de otra manera, los TRL, los famosos TRLs, que consiste en una graduación que se realiza a nivel europeo de dónde se sitúa tecnología en ese momento, el estado de maduración de tecnología. De manera que TRLs muy bajos serían investigación industrial, con unas que se permite una financiación en formato de subvención mucho más potente e iría reduciéndose o iría, digamos, empeorando el modelo de financiación, puesto que es menos, se iría dirigiendo hacia préstamos y menos hacia subvención, cuanto más se aumenta en TRL, puesto que se reduce el riesgo tecnológico. De esta manera podéis ver ahí como en las convocatorias abiertas ahora mismo también corresponden con TRLs más bajos y luego va aumentando. Otra forma también que tenemos de dividir por proyectos en CEDETI, dependiendo de los beneficiarios. Si vamos a gran empresa o si vamos solamente a pymes. También hemos incluido en esta diapositiva para que podáis ver aquellas personas que estén interesadas en proyectos de I+D, si son gran empresa, podrían acudir a esos grupos de proyectos, teniendo claro que los primeros son de, como os he dicho, I+D y a partir de LDI y LICA son proyectos de inversión. ¿Qué más cosas os puedo contar? Además, dentro de las grandes convocatorias que tiene CEDETI, las principales que son para proyectos consorciados tendríamos, por un lado, misiones como convocatoria y como línea que en 2019 pasó a ser línea de financiación, que sería 100. Son para proyectos grandes, proyectos de 5 a 10 millones en misiones y 5 a 20 millones en 100, y son para proyectos con un importante alcance. Luego situados en estados de maduración de tecnología para misiones más bajos y para 100 un poco más altos. Proyectos luego Neotec, son para empresas de nueva creación, proyectos, o sea, empresas que tengan menos de 3 años de creación, proyectos de I+D y financian un plan de negocio para esa empresa en torno a un proyecto de I+D. Proyectos Cervera, son proyectos de I+D. Lo que pasa es que promocionan la transferencia de conocimiento entre centros tecnológicos y empresa privada. Y además nos permiten un acceso a una reducción de garantías que explicaré un poco más adelante con el modelo de financiación CEDETI. Y ya por último, los proyectos de I+D de siempre, que son los proyectos de CEDETI, que pueden ser colaborativos o pueden ser individuales. LDI es para inversión en activos y LICA es para, que además de hecho se ha modificado y lo comentaré también más adelante, es una línea que va destinada principalmente a escenarios productivos y es para una ampliación de la capacidad productiva o para abrir nuevos centros que amplíen también la capacidad productiva. Y dentro de las líneas y de modelos de financiación de CEDETI y los instrumentos, estos son los principales. Cosas que tenemos que saber también.
Una cosa muy importante, aunque yo os he comentado casi todo lo que hay ahí, una cosa muy importante es el efecto incentivador. Eso es lo siguiente, los proyectos que queráis realizar se tienen que empezar una vez se ha solicitado la ayuda. Siempre, una vez se ha solicitado la ayuda. Los proyectos que empiecen antes de solicitar la ayuda y se solicite serán excluidos, no son elegibles. Esto se conoce como efecto incentivador y aplica a todas las ayudas de CEDETI y en general a prácticamente todas las ayudas a nivel nacional, puesto que es regulación europea. Hay alguna que no, como Reindus, pero hay otra, en la gran mayoría sí. Pasamos, que tenemos poco tiempo. Vale, modelo de financiación CEDETI. En general, os voy a comentar generalidades, puesto que es bastante complejo, depende de cada instrumento. Pero de manera general existe un modelo en subvención, financiación en préstamo y un modelo híbrido entre las dos. Evidentemente, la financiación en subvención va destinada a aquellas convocatorias con un riesgo tecnológico mucho más alto y los modelos que son para préstamo van destinados a financiación para inversión. Muy bien. Entonces, es un poco lo que tenéis ahí explicado. Existe por reglamento europeo una limitación, dependiendo de la calificación de STRL para los proyectos, una limitación tope de lo que se puede llegar a subvencionar mediante mediante fondos públicos en un Estado. Y dentro de eso, pues lo que os digo, va bajando si ya nos acercamos a inversión. Los modelos de préstamo, los modelos de subvención son evidentes, simplemente te dan una subvención a fondo perdido. Los modelos de préstamo, de manera general, suelen ser préstamos que se dan a 10 años, con 3 años de carencia, y que son a Euribor o cero, en caso de que Euribor esté negativo, como es el caso, o cero en año de firma, es decir, es a tasa de interés fija, ¿vale? En año de firma y poco más que contaros. Todas las preguntas que queréis hacer y todas las evaluaciones concretas o de instrumentos concretos, por favor, poneros en contacto con nosotros y lo vamos resolviendo. Seguimos hacia adelante. A lo que veníamos, medidas excepcionales que han salido derivadas de la crisis del COVID-19. Algunas de ellas ya estaban planificadas y otras han sido exclusivamente derivadas de la crisis sanitaria. Tema de medidas excepcionales con reducción de garantías. Se publicó dentro de CEDETI, hizo un comunicado en el que exponía una extensión de garantías. ¿Qué quiere decir? En aquellos modelos de financiación que son en formato de préstamo, CEDETI pide que dependiendo de la calificación financiera que se obtenga de cada una de las empresas, pide que se realice unos avales. Unos avales por una tercera parte, que pueden ser sociedades de garantía recíproca, sociedades de crédito o incluso se puede llegar a permitir empresas holding que hagan avales privados. La cuestión es, esta calificación supone evidentemente pagar un servicio financiero durante los años del proyecto, esta solicitud de garantías. Pues CEDETI presentó una exención parcial, una reducción de estas garantías con la intención de incentivar esa inversión tanto en proyectos de I+D como en proyectos, como en general, en todos los proyectos que se diera préstamo. Y la forma de poder acceder a esta exención parcial depende de bastantes indicadores. Por un lado sería solamente pueden acceder pymes y midcaps, entendiendo que una midcap para CEDETI es una gran empresa que tenga menos de 1.500 empleados. Por unos límites de presupuesto que se expusieron, por un lado, para tópico abierto, es decir, para todos los tipos de proyectos, y por otro lado, solo aquellos proyectos dedicados a paliar la crisis del COVID-19, que tenían unos presupuestos más altos como límite para acceder a esa extensión de garantías, y por otro lado, las capacidades de los proyectos. Es decir, la evaluación financiera se sigue realizando y solamente en caso de llegar a una evaluación financiera media se podía llegar a conseguir una exención si se cumplían todos los factores que se incluyen. De manera general, y es más algo que hemos interpretado nosotros por nuestra experiencia que algo que tácitamente diga CEDETI, entendemos que existe una reducción general del 50% de las garantías. Es decir, aquellos proyectos que de manera tradicional le solicitasen unas garantías del 100%, ahora podrían pasar a solicitarles del 50% y del 75% del 25% y ya estaría. Y del 50% una exención total en caso de que realmente se cumplan todos los supuestos para poder acceder a ello. Por último, sí que es necesario recalcar una cosa. Por un lado, existe la exención de garantías, lo cual no significa que no vayan a pedir financiamiento financiero de las empresas. Pueden pedir otras medidas como ampliaciones de capital si se considera que la empresa no tiene capacidad para afrontar los gastos que no son elegibles o subvencionables o financiables por parte de CEDETI. Nada más que decir sobre este tema, simplemente, por supuesto, desde FI Group hacemos una evaluación financiera de cada uno de los proyectos y podríamos aportaros mucha más luz dentro de este aspecto. Continuamos hacia adelante. Otras dos medidas excepcionales que ha sacado CEDETI.
por el tema del COVID. Una de ellas, como es la extensión de la línea directa de expansión, la LICA que os comentaba antes, ese instrumento de financiación para aceleradores productivos, ya se tenía pensado que se iba a sacar y ahora mismo lo han sacado pues, con el conjunto de medidas excepcionales. La LICA es una medida que, o sea, es un instrumento que venía a financiar proyectos, pero solamente dentro de aquellas zonas promocionables. Es decir, dentro de ciertos territorios se podía solicitar estas ayudas. Se ha hecho una extensión de estos territorios, pero es una extensión parcial, no es una extensión total, como se entendía, como se ha entendido desde algunas empresas. Es una extensión parcial. Y, de hecho, para gran empresa sigue limitándose prácticamente a los territorios promocionables que ya existían originalmente. Para pymes se ha ampliado a todo el territorio, pero de manera parcial en algunos municipios. Está recogido dentro del mapa de CDTI cada uno de los códigos postales en los que se puede acceder. Y por último, y ya termino esta parte, la agilización de la evaluación. Como sabréis, CDTI, en todas las evaluaciones que hace evaluaciones financieras técnicas, luego pasa a un comité donde se decide finalmente si es aprobado o no ese proyecto. Los comités, de manera tradicional, han sido siempre una vez al mes, para poder hacer esa evaluación de los proyectos y efectivamente aprobarlos, dar ese ok final. Bueno, pues ahora mismo se ha pretendido pasar de un mes a una semana. Se hacen semanalmente y, por tanto, hay una agilización importante de los trámites con CDTI, lo cual es muy positivo. Nada más que contaros, estas medidas estarán abiertas hasta el 31 de diciembre de 2020, en principio, la exención de garantías y el fast track, la agilización de trámites, pero eso es la fecha que cuenta, es proyectos aprobados. ¿Qué quiere decir? No sabemos cuánto tardarán en evaluarlos. Por tanto, presentar cuanto antes es nuestra indicación. En todo momento, todo el mundo lo decimos, hay que presentar cuanto antes si queremos acceder a estas medidas. Por mi parte, nada más. Alfonso, muchas gracias. ¿Sí? Yo te iba a hacer una pregunta que creo que puede interesar al resto de los participantes. ¿Qué territorios, de todo el territorio nacional que pueden acceder las pymes, o sea, todas las pymes que pueden acceder a este tipo de financiación, podría detallar qué regiones son solo de forma parcial y por qué? Originalmente, de hecho, lleva un criterio bastante simple. El tema de los territorios promocionables está relacionado con el desarrollo que exista, el desarrollo industrial y el desarrollo económico que exista dentro de las zonas. De hecho, si os fijáis, originalmente la LICA lo que hacía era promocionar aquellos proyectos dentro de esos territorios que tuviesen un menor desarrollo económico, porque ese es el objetivo, incentivar ese desarrollo. Entonces, dependiendo de las comunidades, pero en las grandes capitales están excluidas, por ejemplo, no de manera total, pero sí parcial, y habría que mirarlo cada uno porque no es un reglamento que viene cada una que son parciales, viene detallado con cada uno de los códigos postales. Entonces, no es tan sencillo de evaluar. Pero de manera general, Valencia se excluye la Valencia ciudad, por ejemplo, Madrid capital, en Cataluña igual se excluye Barcelona, pero bueno, hay que verlo cada uno concreto. Muy bien. Tomo yo la palabra ahora. Doy paso a mi compañera Mar. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy María del Mar Martínez, aunque todo el mundo me conoce por Mare, lo veréis por ahí escrito para que sepáis ubicarme. Vamos a seguir con... ¿Tengo yo ahora el control? Sí. Seguimos dentro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, pero pasamos a otros organismos y a otros ministerios. En concreto, la Agencia Estatal de Investigación, con el estado de alarma decretado en el pasado marzo, pues establece unas medidas adicionales, excepcionales, para todo el tema de plazos administrativos. Y esto se traduce en que se han suspendido todas las ventanas de justificación, tanto técnicas como económicas, de los distintos programas de ayudas que se gestionan desde la Agencia Estatal de Investigación. Todas las subsanaciones, alegaciones, recursos que estuvieran dentro de plazo, solicitud de modificaciones de las resoluciones de concesión y la prescripción y caducidad de las ayudas. Otras medidas excepcionales que se han tomado, pues en concreto para las ayudas que están relacionadas con la contratación de personal, como puede ser el programa Torres Quevedo, y siempre para aquellos que estuvieran el plazo de finalización del contrato de la persona estuviera de un año vista desde el decreto del estado de alarma, ¿vale?
se va a permitir ampliar el plazo de ejecución, no de justificación, de ese contrato durante un periodo de máximo lo que dure el periodo del estado de alarma más 3 meses adicionales. Otras medidas especiales de prórrogas de ejecución, pues en concreto en programas de investigación, como puede ser el Retos Investigación y el Retos Colaboración también, en las convocatorias de 2016 y de 2017, más o menos se encuentran en los últimos años de ejecución. El de 2016 estaríamos en la última anualidad dentro ya de la prórroga de ejecución si la han solicitado. Y entonces, bueno, pues por la situación en la que nos encontramos se han otorgado unas prórrogas de oficio hasta el 31 del 12 para estas anualidades que están todavía en ejecución y pendiente de justificación, y pasaríamos a justificar pues un mes después, al 31 de enero de 2021. Si no quisiéramos optar a esas prórrogas, tenemos que hacer una solicitud específica para rechazarla, ¿vale? En concreto, la de Retos Colaboración va a ser una prórroga de oficio, ¿vale? No es que haya que solicitar la prórroga, sino que tenemos que solicitar no acogernos a ella. Respecto a resoluciones que hubiese pendientes, bueno, pues en principio las evaluaciones han seguido su curso, pero si bien han informado que lo que es la publicación de esas resoluciones definitivas de concesión no se van a producir hasta que no termine el estado de alarma. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pasa algo similar en cuanto a aplazamiento de determinados trámites. Por ejemplo, en temas de calendarios de reembolsos que estuvieran vigentes para los próximos 6 meses, se permite un aplazamiento para ayudas, reembolsos relacionados con ayudas de Industria Conectada 4.0, Industria Manufacturera y el programa de Reindus. En este caso hay que realizar una solicitud expresa para poder acogerse a ese aplazamiento, y además hay que presentar una memoria justificativa de por qué la crisis sanitaria ha afectado negativamente a la empresa, ¿vale? En cuanto a actividad económica, posibles cierres, etcétera. Por supuesto, nosotros ayudamos aquí a preparar esa memoria justificativa y esa solicitud para el aplazamiento de los reembolsos. En cuanto al programa Emprendetur, para todas las líneas, la de I+D+I, jóvenes emprendedores, internacionalización, y para todos los años de convocatoria, se va a permitir una suspensión de 1 año en el pago tanto de intereses como de amortizaciones de las cuotas del préstamo que tocarán ahora por pagar. Respecto a resoluciones definitivas que están pendientes de publicarse, algo similar a lo que ocurría con la Agencia Estatal de Investigación, y es que, bueno, no se van a producir las definitivas hasta que no termine el estado de alarma, o al menos no está previsto, ¿vale? Y esto afecta a Industria Manufacturera en la convocatoria de 2019 y el programa de reindustrialización también de la convocatoria de 2019. El programa Profarma se publicó el 1 de abril y en principio estaba previsto que cerrara el 29 de mayo, y actualmente pues por el estado de alarma se encuentra suspendido el plazo de cierre, ¿no? Entonces podemos presentar solicitudes, pero mínimo se van a trasladar esa fecha de cierre hasta la finalización del estado de alarma, y seguramente un par de semanas más, ¿vale? Cuando finalice este estado. Este programa está dirigido a empresas del sector farmacéutico que estén ubicadas en España y que fabriquen o comercialicen medicamentos o realicen cualquier tipo de actividad relacionada con la industria farmacéutica. Y bueno, no es una ayuda directa del programa, no es una subvención o un préstamo, sino que se traduce en una reducción de las aportaciones que tienen que hacer este tipo de empresas al Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Que, bueno, pues de acuerdo a la ley por la que se rigen, tienen que aportar entre un 1,5 y un 2% de sus ventas anuales, y esta reducción, esta ayuda, podría venir de forma desde el 5% hasta el 35% de reducción de esa aportación. Entonces, bueno, pues se puede ir preparando, se puede presentar,
pero que sepamos que seguirá abierta hasta mínimo la finalización del estado de alarma. Programas que se prevé que salgan en los próximos meses. Reindus del convocatoria de 2020 dentro de este mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estaba previsto dentro del primer semestre y bueno, pues todavía hay intención de sacarla dentro de este primer semestre. Se puede alargar, por supuesto, pero bueno, la intención es que se publique, ¿no? ¿Vale? Entonces podemos ir pues, analizando el encaje de determinadas propuestas o empresas que estén interesadas en poder acceder a ello. Este programa lo que financia son 4 tipos de líneas o creación, todas relacionadas por supuesto con la industria, con el sector industrial. Estas 4 líneas son creación de establecimientos industriales nuevos, traslado hacia otras naves o otras fábricas de producción, mejoras o modificaciones dentro de una línea ya de producción existente o implementación de tecnologías, lo que se conoce como industria conectada 4.0. Las empresas, aunque tengan que tener un proceso productivo, la actividad tiene que ser de un CNA industrial 10, 32 o 38.3, la empresa no tiene por qué tener ese CNAE, ¿vale? Lo que tiene que ser es la actividad que estamos presentando para que sea financiable, es la que tiene que tener este CNAE, ¿vale? Pero normalmente va de la mano. La ayuda de Reindus se traduce en un préstamo que cubre hasta el 75% del presupuesto financiable a 10 años con 3 de carencia. En la última convocatoria salió con un 1% de interés y donde nos encontramos quizás el principal escollo del programa es la imposición de garantías que nos pueden imponer sobre el préstamo concedido, que esto depende de la calificación crediticia que obtenga la empresa respecto al análisis de cuentas del último ejercicio cerrado, ¿vale? Entonces aquí, bueno, igual que comentaba antes mi compañero Alfonso, pues sin ningún compromiso nosotros podemos analizar las cuentas y ver en qué rango de garantías, de imposición de garantías estaríamos, pues para ver si nos interesa a todas las partes seguir adelante o no. Porque iría desde el 10% de garantías hasta el 70%. Entonces, bueno, cuando estamos en un porcentaje tan alto de garantías a veces pues no merece la pena. Otro programa que se prevé su publicación dentro de este semestre o bueno, en los próximos meses es el de extensión de la banda ancha para los próximos 3 años, el conocido PEVA, para la cobertura 2020-2023. Está dirigido solamente a operadores habilitados, ¿vale? Porque bueno, lo que busca el programa es proporcionar esos servicios de banda ancha de alta velocidad y de muy alta velocidad en determinadas zonas que no tienen cobertura actual ni prevista para estos 3 años. La subvención en este caso sí es una subvención a fondo perdido, la ayuda, y puede llegar a cubrir hasta el 95% del coste de despliegue del operador, con lo cual pues es una financiación muy llamativa. Todavía dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero con otra gestión independiente, estaría la Entidad Nacional de Innovación, ¿vale? ENISA. En ENISA, bueno, se están adoptando determinadas medidas como la renegociación de préstamos para empresas que estén afectadas por la crisis sanitaria, pero o incluso las firmas de las últimas pólizas aprobadas, ¿vale? De presupuestos de 2019 están paralizadas por la situación. No quiere decir que no se vayan a producir, sino que bueno, lo que es la firma, la formalización de estos trámites ahora mismo están paralizadas y seguramente no se retomen hasta que no se termine, no se finalice el estado de alarma. Independientemente de esto, se pueden presentar solicitudes a ENISA para los nuevos fondos que vendrán con disponibilidad para con cargo a 2020, ¿vale?
Entonces, las tres líneas principales que tiene ENISA para financiación serían emprendedores, jóvenes emprendedores y crecimiento. La línea de emprendedores está dirigida a los 24 primeros meses de vida de una empresa, en la que nos van a exigir que los fondos propios sean iguales al préstamo que nos van a conceder, ¿vale? Entonces, es muy buena oportunidad aprovechar una ampliación de capital reciente en la compañía o que se vaya a producir, que esté prevista en los próximos meses, para vincular esa financiación de ENISA con la ampliación de capital que se va a realizar en la empresa. El programa de jóvenes emprendedores no nos exige ese ratio 1:1, ¿no?, de fondos propios y préstamo, nos exige solamente un 50% en fondos propios respecto al préstamo que nos pueden conceder, pero para poder acceder a la línea los socios emprendedores tienen que tener menos de 40 años. También la cuantía de la ayuda es menor que en la línea de emprendedores. Y por otro lado, la línea de crecimiento para empresas que ya han superado esos 2 años de vida, que están generando ingresos, pues, o incluso para operaciones de fusión y demás, viene a ser la línea de crecimiento, nos van a exigir que haya unos fondos propios iguales al préstamo que podemos solicitar, al que podemos optar, pero hay que tener presente que por encima de los 300.000 euros nos van a exigir que las cuentas estén auditadas, ¿vale? Entonces, lo dicho, en el programa de ENISA estamos en un buen momento para preparar una propuesta, analizar la propuesta, preparar ese plan de negocio y presentar la propuesta. Incluso se puede proceder a la evaluación, pero no se van a conceder ni a firmar esas pólizas hasta que, primero, no termine el estado de alarma, por supuesto, y segundo, hasta que no se habiliten los fondos disponibles de 2020. María. Sí. Te vamos a preguntar seguramente qué interés llevan estos fondos, sobre todo los de crecimiento, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones financieras? Vale, pues ENISA tiene 2 tramos. Es un tramo, no es que sea fijo, pero porque van a Euribor, pero un tramo siempre es fijo, que es el Euribor más 3,75, y otro tramo va a depender de la evolución de la empresa, ¿vale? Entonces, en función de los beneficios de la empresa, ese segundo tramo de interés puede ir creciendo hasta un 8%. Muy bien. Y se devuelve, bueno, pues esto también se puede negociar un poco, pero pues entre 5 o 7 años como mucho para devolver el préstamo, con un par de carencias. Sí. Un año, 2 años de carencia, ¿no? Con el 1 o 2 préstamo años de crecimiento. carencia. 1 o Sí. 2. Y para emprendedores y jóvenes emprendedores también tienen 1 o 2 Funcionan años de todas carencia, igual, ¿no? sí. Todas igual. Muy bien. ¿Me podéis? Es que no sé si tengo el control porque la intento pasar, pero no. Ahí, gracias. Vale, desde red.es se prevé un programa llamado Acelera Pyme, que va a tener mínimo luego o 3 líneas o 3 programas diferentes. Están todavía definiéndose, están pendientes de publicarse en los próximos meses y están relacionadas con el sector TIC, ¿vale? Van a ser soluciones de tecnologías de contenidos digitales, de videojuegos, inteligencia artificial o startups innovadoras, pero todas dentro del sector TIC, ¿vale? No tenemos muchos más datos todavía del programa, pero bueno, puede recordar un poquito a lo que antiguamente se conocía como el Plan Avanza. Desde el Instituto de Salud Carlos III, solamente por mencionar, porque además hemos presentado unas cuantas solicitudes, bueno, pues ahí se habilitaron 30 millones de euros para investigación de una vacuna o cura para el COVID o cualquier tipo de investigación relacionada con el COVID. Y actualmente, pues creo que la noticia es de hoy mismo, que hay como 80 proyectos ya concedidos y que se han otorgado el 75% de los fondos. Esto es un poco más por curiosidad que otra cosa, porque ahora mismo. ¿Me podéis pasar a la siguiente? Gracias. Y por último,
desde la parte que yo os quería comentar, saber que se han habilitado determinados fondos a través del ICO. Uno iba dirigido exclusivamente al sector turístico, que se llamaba Thomas Cook, el programa, pero se agotó enseguida los fondos. Y luego pues se van habilitando tramos tanto para financiación de liquidez de autónomos, empresas y emprendedores, como líneas de avales específicos que se tramitan a través de la entidad bancaria de la empresa, ¿vale? Pero bueno, sí que hay que presentar un poco pues ese plan de financiación, ese plan de negocio, y nosotros ayudamos también a preparar esta solicitud al banco, ¿vale? Pero se tramita a través del banco, simplemente mencionar esto. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, María. Ahora, Daniel, con ayudas a la inversión. Sí, ahora tenemos que cambiar un poquito el chip, ¿no? del tipo de proyectos que vamos a enfocar, y vamos a pasar, en vez de proyectos más bien de I+D y gasto, a inversión pura, ¿no? Para estos proyectos es muy importante que sepamos de dónde vienen los fondos y en qué nos vamos a apoyar para poder subvencionar estos proyectos. Al final, las ayudas más típicas, que luego entraremos en ello, qué financian y qué intensidades de ayuda pueden llegar, están basadas principalmente en una serie de fondos, como pueden ser los presupuestos generales del Estado, ¿no? Hay algunas de las convocatorias de ayuda que se basan en presupuestos generales del Estado, otras en los fondos estructurales de la Unión Europea, como puede ser FEDER, que es el más famoso, ¿no? Muchas ayudas están cofinanciadas con FEDER, pero también otros dos fondos muy importantes para distintas convocatorias, que es el FEADER, que es el Fondo Agrícola, y el FEMP, ¿no? El de Marítimo y de Pesca. Y luego tenemos también una serie de fondos con fines específicos, esto es a nivel nacional, como puede ser el Fondo de Carbono, para reducción de emisiones, o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ¿no? Son fondos que, pese a que tengan una distinta configuración y estén, digamos, provistos, ¿no? de aportaciones de distintos tipos de empresas, sí que pueden tener, digamos, una temática común, ¿no? Que es la reducción de emisiones, para cumplir con las normativas europeas. En cuanto a la normativa básica en la que nos podemos basar, obviamente el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con su reglamento de minimis, ¿no? Por lo cual se determinan las ayudas máximas que se pueden dar a determinadas empresas dentro de los países de la Unión Europea sin que sean consideradas ayudas de Estado. Aquí tenemos que poner un asterisco porque esta situación especial del COVID ha marcado un marco temporal, ¿no? En el que ha habido alguna serie de exclusiones, bueno, más que exclusiones, modificaciones, por ejemplo, la ayuda en minimis a empresas no agrícolas estaba fijada en 200.000 euros como máximo durante 3 ejercicios fiscales. Ha habido una pequeña modificación que durante este marco temporal se puede llegar a 800.000 euros, ¿no? Entonces ha habido una serie de ayudas que se han modificado, he sacado a las comunidades autónomas y pueden llegar hasta 800.000 euros sin tener que ser consideradas como ayudas de Estado. Tenemos también el reglamento de sección por categorías, que es la principal norma básica en la que nos vamos a apoyar para nuestras convocatorias de ayudas principales, en el cual indican una serie de tipologías de proyectos que están exentas de esa consideración de ayudas mínimas. Y luego tenemos también el reglamento 1305 de 2013, que es en el que se basan las posibilidades de subvención del Fondo Agrícola, ¿no? Del FEADER. Para tener claro a qué ayudas nos enfrentamos, tenemos que ver también cuáles son los objetivos, ¿no? Todas estas ayudas de inversión al final tienen que responder a unos objetivos generales, ya sean autonómicos, nacionales o europeos. Puede ser, por ejemplo, el desarrollo de las regiones, como sería, por ejemplo, el Fondo FEDER, ¿no? Que va a apoyar proyectos que puedan colaborar, ¿no? en la reducción del desempleo en determinadas zonas, potenciar tipologías de empresa en distintas zonas menos desarrolladas. Algunas otras convocatorias que pueden ir encaminadas a llegar a tener un tejido industrial más competitivo y, como hemos dicho antes, por ejemplo, las que están basadas en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética o en el Fondo de Carbono,
ayudas medioambientales o eficiencia energética. Y luego también tenemos las zonas de desarrollo agrícola, ¿no? Que están basadas en FEADER, que al final son fondos muy potentes. En cuanto a tipologías de ayudas de inversión, tenemos como distintas clasificaciones, ¿no? Tenemos la mayoría, como decía mi compañero Alfonso en la primera parte, prácticamente la totalidad están basadas en efecto incentivador, normativa europea, obviamente. Al final se considera, además, de hecho, el inicio de las actividades, ¿no? No podemos iniciar las actividades antes de haber hecho la solicitud de ayuda. El inicio de actividades por normativa europea se considera el primer pedido en firme. No tiene por qué ser exactamente el inicio de la obra física, sino haber hecho un pedido en firme de una oferta que tenemos, ya se considera el inicio de las actividades. Y hay una serie de convocatorias, las menos, que sí que permiten cierta retroactividad, como puede ser Reindus. Según el tamaño de empresa, pues sí tenemos muchas convocatorias, ¿no? Hay algunas que excluyen a gran empresa, pero bueno, tenemos una serie de convocatorias que de hecho son las que vamos a repasar principalmente, que sí que permiten gran empresa y pyme. Las ayudas, ¿cómo pueden ser? Pues préstamo, como muchas de las que hemos visto anteriormente, pero también hay algunas que suelen ser las más interesantes, sobre todo para gran empresa, ¿no? Que tienen ya unas posibilidades de financiación bastante buenas, a fondo perdido. Y luego tenemos también la diferencia, ¿no? de concurrencia simple o concurrencia competitiva. Concurrencia competitiva, según los puntos que saquemos en el proyecto, pues nos pueden dar más o menos dinero o excluirnos o no de la convocatoria. Concurrencia simple, vamos a ir por orden de lista, ¿no? Según nos vayamos solicitando ese dinero, si cumplimos con una serie de requisitos, nos van a dar el dinero que nos corresponda sin que porque haya otro proyecto mejor o peor que nosotros, nos vaya a quitar esa bolsa de dinero. ¿Cuáles son las ayudas más, digamos, más atractivas a nivel de inversión? Digamos que la reina de las ayudas, o la más conocida, es incentivos regionales, ¿no? Es una ayuda a fondo perdido, podemos llegar a intensidades de ayudas bastante altas, según las regiones está determinado. No todas las regiones tienen incentivos regionales, están excluidas País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid. Pero sí podemos llegar a intensidad de ayuda para pyme de hasta un 55%, por ejemplo, en el caso de Canarias, o para gran empresa hasta un 35%. ¿Vale? Va a depender de que cumplamos con una serie de requisitos y puntuaciones en función del empleo generado, en función de los recursos que utilicemos de la zona donde esté instaurado el proyecto, una serie de condicionantes que nos van a hacer una valoración y nos van a dar unos puntos u otros. Es ayuda a fondo perdido y, como digo, pues bueno, tiene una serie de beneficios, como que está abierta todo el año, que puede hacerla como la ayuda a fondo perdido y, digamos, de inversión más conocida y más importante. Desde hace algunos años, desde 2015 para ser exactos, se han venido realizando una serie de convocatorias de ayuda trabajadas por IDAE, el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía, que al final se han convertido en unas convocatorias ya bastante conocidas, muy atractivas en cuanto a dotación, y también porque permite la entrada a gran empresa y a fondo perdido. Entre las convocatorias de ayuda, la más importante seguramente sea la de eficiencia energética en sector industrial. Permite la entrada de empresas, pymes y gran empresa, pero sí que están restringidas a ciertos CNAEs. Se corresponden con CNAEs industriales que estén basadas en la fabricación de productos. Podemos llegar hasta una intensidad de una ayuda de un 30% de la inversión. Y como condicionante sí que tenemos que tener una reducción de energía y CO2, ¿vale? De emisiones. ¿Vale? Esta convocatoria de ayuda ha tenido ya 3 ediciones, esta es la tercera. Las 2 primeras se hacían de manera centralizada desde IDAE, una dotación nacional, fue de 125 millones en la primera, 168 en la segunda, y esta última convocatoria ha sido de 308 millones de euros, pero con la novedad de que ha habido una dotación a cada comunidad autónoma. ¿Vale? Que esto va a seguir ya siendo recurrente para las convocatorias de IDAE. Aparte de esta, digamos, de esta convocatoria de eficiencia energética en industria, sí que tenemos también yo creo que puede que sea la más famosa de IDAE, porque es la que realmente nos podía afectar a todos también como ciudadanos, ¿no? La convocatoria PARER, que es de la rehabilitación energética de edificios. Al final es una ayuda
común también para comunidades de propietarios, se ponen de acuerdo y hacen una rehabilitación de sus edificios, pues ya sea cambios de ventanas, un aislamiento en la fachada, para poder tener, o cambios de calderas, por ejemplo, para tener una eficiencia energética mejor en el edificio. Aquí también vamos a ayudas a fondo perdido. Pueden entrar empresas también, sector terciario, edificios del sector terciario, sí que quedan excluidos el sector industrial, ¿no? Porque estaría ya metido, digamos, en la parte del programa anterior que hemos visto, y tenemos intensidades de ayuda que pueden llegar desde un 20% para proyectos, por ejemplo, de sustitución de equipos de climatización, hasta un 50% si se cumplen una serie de requisitos, pues, por ejemplo, acciones combinadas entre mejoras en la envolvente térmica de los edificios y equipos de climatización. Es decir, cuando se combinan varias de las medidas que contempla el programa, se pueden llegar a intensidades más altas. Aquí vamos a justificar nuestra mejora de la eficiencia energética con el famoso certificado de eficiencia energética del edificio. Ahí tenemos que comprar el de la situación inicial con el previsto. Convocatoria que se prevé, según datos, tanto esta como la siguiente que vamos a ver, se prevé que se haga la publicación Real Decreto justo después de finalización del estado de alarma. Estas son palabras tanto de Joan Groisart, director de IDAE, como de Sara Gessen, que es la secretaria de Estado de Energía. Ellos ya en las últimas convocatorias públicas que han tenido han comentado, son proyectos que están ya en fase de revisión de Real Decreto y en el momento que acabe el estado de alarma se publicarán. Como os he comentado antes, tienen una dotación autonómica, entonces desde que se publique el Real Decreto pues tendrán unos meses, ¿no? Hasta que las comunidades autónomas saquen sus propias convocatorias y la asignación de las empresas públicas que vayan a llevar estas ayudas. La siguiente convocatoria de ayudas también de IDAE, tenemos el Plan MOVES. Esta es una evolución del famoso Plan PIBE, por el cual nos daban una serie de dinero, ¿no? Por la renovación de nuestros vehículos antiguos, ¿no? Entregábamos el coche viejo, nos daban 2.000 euros por el coche nuevo. Se ha ido evolucionando y se ha ido configurando hacia vehículos más eficientes eléctricos. Entonces, nos pueden dar antiguamente teníamos que achatarrar el vehículo antiguo que entregábamos. En esta convocatoria se prevé, por lo que comentaron tanto director de IDAE como secretaria de Estado de Energía, que esta necesidad de achatarramiento se elimine. Al igual que nos van a dar una bolsa de dinero, ¿no? por la compra de vehículo eléctrico, también hay una partida que está reservada para las infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, es decir, para nuestros puntos de recarga. Podemos llegar también a intensidades de 30% para estos puntos de recarga y hasta un 40% si en el caso de las administraciones públicas. Luego, cambiando un poco también a la temática, pasamos a las ayudas de transformación y comercialización y desarrollo de productos agrarios. Pese a que el nombre nos haga pensar solo en ayudas rurales, a estas ayudas también pueden entrar empresas del sector agroalimentario. O sea, contempla la transformación de productos. Estas empresas están detalladas, ¿no? Según los productos que utilicen por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Va a haber una serie de alimentos, ¿no? Como cereales, frutas y demás, que si trabajan esa serie de productos pueden optar a estas ayudas. También tiene una dotación autonómica. Este fondo, de hecho, según la comunidad autónoma, le va a dotar de una cuantía para un periodo de tiempo, no solo para esta convocatoria en concreto, sino durante un periodo de 10 años, que se tendrá que renovar este año. De hecho, es famoso, ¿no? Las negociaciones que había hasta hace poco del sector agrícola a nivel europeo. Y podemos llegar, según la comunidad autónoma, hasta un 45% de la intensidad sobre la inversión que vayamos a realizar. Y nos permite también, según la comunidad autónoma en la que estemos, diversidad de proyectos elegibles, ya sean inversiones en energías renovables, mejora de equipos tecnológicos que tengamos, incluso la parte de comercialización, ¿no? Internalización. Y luego tenemos otra pata de apoyo, que son las convocatorias autonómicas y los proyectos basados en las mejoras climatológicas. Estas mejoras pues, pueden ser como los proyectos clima, que al final son basadas en tecnologías que nos puedan hacer ahorrar emisiones en nuestras empresas. Nos va a pagar el Estado
un precio fijo por cada tonelada de CO2 que podamos ahorrar anualmente. Tiene una parte buena, que es la de, oye, tenemos este precio fijo, ¿no? Ya se compromete el Estado a pagarnos durante 4 años este importe. Y luego convocatorias autonómicas que, como he dicho antes, responden a objetivos concretos y muchas veces nos valen para cuando otras convocatorias, como por ejemplo puede ser IDAE, nuestros proyectos no se corresponden con la temporalidad, ¿no?, de ventanas abiertas, ya que no están abiertas siempre las convocatorias, quitando incentivos regionales, nos podemos apoyar en esta serie de convocatorias autonómicas que muchas veces, sobre todo para pymes, suelen tener intensidades bastante altas. En este esquema marco un poco cómo nos gusta trabajar también en FI este tipo de inversiones. Al final, cuando llegamos a una empresa nueva, hacemos una revisión del CAPEX, ¿no?, de estas posibles inversiones. No nos centramos solo, pese a que hay algunas empresas que cuadran bastante con determinadas convocatorias, como puede ser, por ejemplo, IDAE de industria, analizamos todas las inversiones que puedan tener. Esas inversiones las vamos a analizar según también las necesidades del cliente. Hay clientes que tendrán necesidades de fondo perdido, otros que les interesarán también los préstamos blandos. Y también la adecuación temporal de los proyectos. Esto está basado también un poco en el efecto incentivador de las ayudas de inversión. Al final tenemos que adaptarnos a cuándo están abiertas las convocatorias y cuándo se van a ejecutar esos proyectos. De ahí sacamos nuestra estrategia de financiación y hacemos la presentación de las solicitudes en las convocatorias que consideramos más interesantes. En el momento que se presenta la solicitud de ayudas, acaba el efecto incentivador y se podría hacer la ejecución de los proyectos. Nosotros no solamente no somos unos meros presentadores de solicitudes, sino que vamos a hacer el seguimiento del proyecto también, vamos a ayudar y vamos a llegar hasta esa parte de justificación de proyectos, que es igual de importante que la parte de evaluación. Y posteriormente también tenemos, ya una vez que se ha arrancado la relación, ¿no?, con la empresa, se realiza un análisis continuo de, oye, qué inversiones vamos a tener, qué inversiones nuevas va a haber, qué convocatorias nuevas van saliendo, y ahí es cuando hay digamos, una necesidad de información recíproca por parte de empresa y parte consultora, que es la que consigue maximizar esos beneficios. Ahora he perdido el control de la PPT, si podéis pasar, por favor. Bueno, y para terminar mi parte, pese a no ser una ayuda de inversión, pero sí tiene una relación con la parte, digamos, de energía, quería comentaros una nueva convocatoria que va a salir a nivel europeo, es Innovation Fund. Va a ser digamos, la convocatoria de ayudas más potente en cuanto a dotación en lo que se refiere a energía, ¿no?, que ha habido en Europa. Es una continuación de la antigua NER 300 y está basada en nuevas tecnologías que consigan un ahorro importante de CO2, ¿no? Ya pueden ser nuevas tecnologías de energías renovables, almacenamiento energético y captura y uso y almacenamiento del carbono. La dotación prevista es de 10.000 millones de euros. ¿Vale? Primera convocatoria será en junio, se pensaba que la primera call esté en junio. Toda esta información está un poquito en el aire, ya que en marzo iba a haber un workshop, ¿no?, a nivel europeo en Bruselas. Se tuvo que suspender fue de las primeras, digamos, reuniones que se suspendieron por el tema del COVID. Entonces, bueno, previsiblemente cuando todo esto se calme un poco habrá alguna workshop más en la cual nos adelanten más información. En cuanto a beneficiarios, empresas, instituciones, organizaciones. Realmente esta ayuda va encaminada al desarrollo de nuevas tecnologías y ahorros muy importantes de CO2. Por eso está también la intensidad de ayuda, que podemos llegar hasta un 60% del capital del proyecto. Nos permite también incluso parte de no solo los gastos, ¿no?, del proyecto, esa parte del I+D, sino también el lanzamiento del proyecto, la puesta en marcha durante los 2 primeros años nos permite incluir gastos de ese lanzamiento del proyecto. Daniel, nos quedan 10 minutos para ir perfecto. terminando esta parte. Vale, pues por esa parte, bueno, es una convocatoria que está en fase inicial, es una nueva convocatoria bastante interesante y, bueno, yo animo a aquellas empresas que
que estén interesadas en esta convocatoria, que hablen con nosotros, porque bueno, puede ser, dadas las dotaciones y dadas las intensidades de ayuda, puede ser un impulso muy grande para este tipo de proyectos. Ahora paso a Manuel. Muchas gracias. Para la parte internacional. Estupendo, pues muchas gracias, Dani. Si tengo acceso al... Vale, voy a comentar brevemente, porque tampoco nos queda mucho tiempo. Básicamente el contenido, aparte que intentaré explicar, el contenido acerca de las ayudas que hay de la Unión Europea a nivel internacional, la he estructurado en 3 partes. La primera es de iniciativas sin fondos, que no tienen fondos ligados. La siguiente parte, su sección, será ayudas y convocatorias de diferentes fondos de la Comisión, bajo el paraguas de tanto H2020 como otros. Y por último, ayudas que están a caballo entre lo público y lo privado, pues serían la financiación en cascada. La primera parte, como digo, son, en esta subsección encontramos iniciativas en las que se conectarán soluciones tecnológicas con los principales benefactores. La primera es de la European Digital Alliance, que lo que hace es conectar soluciones digitales para luchar contra el COVID. Aquí en la presentación veis un formulario y es sencillo. Básicamente lo que quieren es hacer difusión de resultados y bueno, creo que es una buena herramienta de marketing y comunicación, que si bien no tiene fondos para ello, ya ponen a disposición el propio portal de la European Digital, pone a disposición nuestra un medio para comunicar resultados y poder conectarnos con posibles interesados. Del mismo modo, tenemos la iniciativa de la IA Robotics, que busca soluciones para inteligencia artificial y robótica, y que ayuda en el contexto tanto de prevención como diagnóstico o tratamiento. Este sería el mismo caso. Hay un formulario que rellenar, subes tu solución y ellos te la validan y te la ponen en su portal. Por último, encontramos la de la EN y lo que hace es unir ofertas y solicitudes. Sigue en el mismo paradigma del que estamos hablando. Lo que sirve es como nexo de unión para compartir resultados y conocimiento y poder dar medidas con visión general en ciertas regiones. Entrando ya un poco en aquellas convocatorias que sí tienen fondos específicos, comentaros de que realmente la Comisión Europea ha tomado unas medidas realmente no son alentadoras, no son con fondos excesivamente grandes. Las convocatorias que ya estaban abiertas se han pospuesto, hay algunas que se ha dado 15 días, un mes. Luego se han abierto pequeñas convocatorias que iré comentando ahora y que suelen tener en una horquilla entre 50 y 100.000 euros, no más. Esta, por empezar por alguna de ellas, es de la ESA, de la Agencia Espacial, y sí que tiene fondos un poco más ambiciosos. Y bueno, la ESA junto con el gobierno italiano ha abierto una licitación, es una tender, no llega a ser una convocatoria como otras, con 2 fases. La primera ya se presentó el Project Online el 20 de abril y la segunda, en la que ya se presenta la propuesta completa para el 18 de mayo, se buscan soluciones tanto en salud como educación. Y lo que se quiere es coger tecnologías que sean implicadas al menos en lo que llaman ellos sus assets, que son, en este caso, bueno, ellos al menos piden de que una de las tecnologías utilizadas sea navegación por satélite o comunicación por satélite o, por último, observación terrestre. Estamos hablando, en este caso, de una ventana de entre 60.000 euros y 3 millones para este tipo de proyectos. Vale. Me he saltado estos dos, pero lo comento brevemente. Son fondos no son muy grandes. El primer caso es de la European Open Science Cloud, que lo que financia son métodos y recursos Open Science como respuesta a las emergencias de salud pública. Y las acciones son abrir información científica del virus a la comunidad,
compartir datos en vivo sobre el terreno, sobre la propagación mediante software, estándares, procesos para la monitorización de los tratamientos. Se da acceso, se busca también tener acceso a los datos para aprendizaje en futuros escenarios, futuros virus. Y por último, tener una evaluación de validez en la que podamos ver que las fuentes sean rastreables y fiables. Para esto hay un budget de en torno a unos 45.000 euros. A la derecha comento brevemente, porque será algo que se va a preguntar o que es interesante, es acerca del EAC. En el corte de marzo, se aprobaron 19 proyectos para COVID-19. Se dieron unos 15 días aproximadamente para que se pudieran presentar. La convocatoria estaba cerrada con un deadline, pero unos 15-20 días antes se avisó de que se aprobarían 19 proyectos para COVID-19 en ese corte. También sabemos que para el corte de Green Deal, algo que también normalmente se pregunta, es que no se van a aprobar proyectos de COVID. El próximo corte que cierra ahora, son proyectos única y exclusivamente para la temática de Green Deal, que es el reto que propone la Unión Europea. A destacar, la Comisión Europea en su portal y en diferentes webs ha estado comentando de que el sello de excelencia que se consigue en proyectos que no han sido financiados debe o puede ser utilizado como herramienta a nivel estatal para mejorar las garantías y avales, ¿vale? En otro tipo de solicitudes. Entonces, lo comento porque es interesante tenerlo en mente. Manuel, nos quedan un par de minutos como mucho para que puedas sintetizar y poder hacer la parte de preguntas, ¿vale? Ok. Vale, de esta parte solo comentar, son ayudas, la primera de Enrich, se buscan productos o servicios con la que inversores en temáticas que sean farma, robótica, healthcare puedan inyectar en los proyectos en torno a 500.000 euros. Luego, la Red Europea de Datos y Evidencia de Salud pone a disposición unos 50.000 euros para una convocatoria en la que lo que se busca es estandarización de datos, poder compartir datos de pacientes de manera anónima y así permitir acelerar el análisis y apoyar las tomas de decisiones de manera regional. Del BEI no voy a comentar mucho, nosotros no trabajamos directamente con créditos, pero sí que hacemos gestiones estratégicas cuando los proyectos son más de 25 millones de euros, nos sentamos con el BEI y hacemos de asesores, ¿vale? Tampoco voy a entrar porque el tema crédito-préstamo está más ligado a bancos que nosotros no trabajamos. Importante, tenemos esta convocatoria que sí que ha abierto específicamente. Sabemos que Eureka tiene acuerdos multilaterales, bilaterales y unilaterales. En este caso se ha abierto una convocatoria para el 15 de mayo y que busca soluciones para el COVID. Están España, Austria, Francia, Canadá, Dinamarca, Turquía y Países Bajos. Máximo 12 meses, a diferencia de los acuerdos que tenemos de Eureka, máximo 12 meses y fecha de inicio máximo 1 de agosto. El TRL tiene que ser lo suficientemente alto como para que llegue a mercado después de esos 12 meses en 6 meses. Y por último, Eurostars. Eurostars ya la conocemos, no se ha abierto exclusivamente para el COVID, pero sí es bottom-up y encaja perfectamente. De hecho, tenemos buen feedback y estamos preparando proyectos. TRL entre 4 y 6, 2-3 países, siempre liderado por pymes, aunque puedan participar centros tecnológicos o universidades. La financiación es descentralizada, aunque la Unión Europea es la que te evalúa técnicamente, es cada país el que se encarga de evaluar financieramente y de otorgar los fondos. Y como digo, el corte es el 3 de septiembre, estamos preparando proyectos, creemos que es una buena herramienta y es de los que sería con mayor presupuesto para estas iniciativas. Por último, no voy a entrar en detalle, pero solo comentaros que existen 5 iniciativas ahora mismo abiertas, que son las Open Calls, y que, estas Open Calls nos van a permitir, como digo, dar soluciones específicas para proyectos que han sido financiados en H2020 y que ponen a disposición nuestra para TRLs altos, para soluciones que ya están cercanas al mercado, ponen a disposición nuestra entre 40 y 100.000 euros, dependiendo, tenemos la información aquí,
para dar ese apoyo en diferentes verticales. Me he saltado un slide, que es este slide, que es del Reto Social 1, que son ya temáticas que estaban existentes en el programa marco de H2020 y que realmente no ha cambiado nada por el COVID, pero sí encajan bastante bien. Nosotros, como highlight, solo comentar de que son cortes de junio y que nosotros no podemos preparar proyectos desde cero a falta de un mes, pero sí podríamos, proyectos que ya estén incubados, que ya están ciertamente cocinados, sí que podríamos dar apoyo en la preparación de estas propuestas para estos retos. Por mi parte, nada más, Carlos, si quieres, empezamos con la parte de preguntas. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues si os parece vamos a formular algunas preguntas en un par de minutos, así que os pido que por favor deis la respuesta lo más concisa posible. En primer lugar, nos pregunta Bruno de la Fuente, de SEOPAN, la Asociación de Constructores y Infraestructuras. ¿Qué importe tendrá la próxima convocatoria del programa PARER? Estamos hablando de 300 millones de euros. 300 millones. ¿Y cuándo saldrá la convocatoria, Daniel? Esa es la pregunta que... O sea, está basado en un Real Decreto General para todas las comunidades autónomas que se prevé justo cuando acabe el estado de alarma, ¿no? Y desde la publicación del Real Decreto se da un plazo a las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que ya han pasado por el MOVES anterior, por el Programa de Desarrollo de Industria, ya tienen, digamos, el vehículo hecho para poder sacar rápido las convocatorias autonómicas, se podría dar un plazo de unos 2 meses, 3 meses. Ha habido algunas, cuando se llevó a cabo el proyecto de industria, que fue el año pasado, se daba a las comunidades autónomas un plazo máximo de 6 meses para sacar sus planes regionales. Hubo comunidades autónomas, como el caso de Valencia o Madrid, que sacaron la convocatoria en aproximadamente 3 meses, y he oído algunas comunidades que de momento todavía no lo han podido desarrollar. Va a depender un poquito de la comunidad autónoma donde estén, pero bueno, lo que marca las bases, otra cosa es el cumplimiento por parte de las autonomías, es un plazo máximo de 6 meses desde la publicación de las bases generales. Muy bien, gracias, Daniel. Nos pregunta también Óscar Hernández de la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico. Reciclaje de plástico como industria que ahorra CO2 por sustitución de la materia prima virgen. ¿Podría optar este tipo de ayuda a la captura del CO2? Sí, por Innovation Fund en principio podría entrar. Es una convocatoria que está bastante abierta, pero sí que tienen que ser proyectos que tengan una parte de innovación importante. O sea, estamos buscando nuevas tecnologías que estén en un proceso de desarrollo ya a punto de salir a mercado. Uno de los problemas que hubo con la antecesora de Innovation Fund, que fue NER 300, fue que hubo proyectos que no estaban muy desarrollados, no estaban muy cerca de los TRLs que marca el mercado, y hubo muchos proyectos que fueron subvencionados y al final luego no llegaron a salir a ejecución total, ¿no? Entonces, ahí se ha buscado esta nueva convocatoria que ya estén proyectos más, digamos, más avanzados. Pero lo importante es eso, que sean unas tecnologías innovadoras y permitan ahorros considerables. Si no, de todas formas, también industrias como el reciclaje y demás pueden acogerse a algunos programas también europeos como LIFE o incluso parte como los proyectos Clima, siempre y cuando sean con, digamos, los consumos no eléctricos, ¿no? Los consumos, digamos, con combustibles fósiles también pueden entrar para proyectos Clima. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, otra pregunta que nos formula Carmen Guerra, que no indica de qué organización o empresa pertenece, pregunta sobre si nos pueden explicar estos 800.000 euros máximos que se pueden solicitar en 3 años, bien incluido 2020. Lo que pasa es que Carmen no deja claro a qué ayuda en concreto se refiere, ¿no? Bueno, cuando hablamos de importe. se refiere a la consideración entiendo, de las ayudas por el régimen de minimis, ¿no? Nos permiten, o sea, la consideración de ayuda de Estado cuando se pasa de esos 200.000 euros por empresa y año por a 3 ejercicios fiscales. Lo que marca, digamos, este marco temporal de la Unión Europea es que estas ayudas pueden acumularse con otras que entren en la aplicación del reglamento de minimis. Es decir, la acumulación de los ambos tipos de ayuda podrían suponer que cada empresa pueda llegar a recibir 1 millón de euros en un año. Pero sí es verdad que este marco temporal
el máximo plazo que permite a los países de la Unión Europea aplicarlos es hasta diciembre de 2020. Muy bien. Bueno, pues Manuel, Daniel, Alfonso, María y todo el equipo de Iniciativa, yo creo que damos ya por concluida el webinar, un poco con unos minutos de retraso, pero bueno, cualquier persona que quiera hacer más preguntas o que quiera de alguna forma indagar más en algún tipo de ayuda, pues bueno, el equipo de Iniciativas está a vuestra disposición, podéis contactar con ellos a través de la información con la que habéis recibido esta convocatoria o incluso, bueno, pues contactando con COE, estaremos encantados de poneros en contacto con cualquier persona del equipo de Iniciativas. ¿De acuerdo? Y vamos a compartir también con todos los que habéis participado esta presentación y el vídeo para que, bueno, podáis reconsultar cualquier cosa que os haya quedado en el tintero. Así que muchas gracias a todos, Manuel, Daniel, Alfonso, María, y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.